Buenos días a todos los amigos, discípulos, hermanos en Cristo que nos acompañan en esta hermosa mañana lluviosa. Podemos disfrutar de la presencia de Dios como el rey David decía, tus misericordias son nuevas cada mañana. Quiero orar por ustedes a todos los oyentes y de esta manera entrar en este momento tan especial de este programa Cristo Medicina y Sanidad para el alma. Señor, yo te agradezco por la bendición de tener existencia. Y te agradezco por todos los amigos que nos escuchan, todos los hermanos en Cristo, todos los discípulos que están en este momento conectados en tu espíritu, que están buscando en este tiempo de cuarentena tu presencia. Gracias porque solamente tu presencia trae descanso a nuestra vida. Podemos soltar todas nuestras cargas. Podemos echar sobre nosotros, sobre ti, todas nuestras ansiedades y buscar completamente tu presencia, Señor Jesús. Bendigo a todos los oyentes y a todos los discípulos que nos acompañan en esta hermosa mañana y oro para que tú te glorifiques y a través de tu palabra seas sanando, tocando, liberando y restaurando. Mira, Padre, que te lo pido en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno poder estar en la presencia de Dios. Cuando la palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 6, pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta. Y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y parte del hecho de estar en la presencia de Dios es cantar, adorarle y conectarse con el corazón de Dios. ¿Qué tal si entramos en este momento a su presencia y la adoramos con esta bella canción? Tal vez ustedes la conozcan y podamos cantarla juntos. Mientras que la cantamos, pensamos que lo hacemos adorando para el Rey de Reyes. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Amén. Gloria a Dios. Podemos venir cantándole. Qué bueno cuando nosotros adoramos a Dios y sentimos que la gracia está en nuestra vida. ¿Y qué es esa gracia? Es saber de que lo que nosotros somos y tenemos, lo que vivimos hoy en día, nos conecta
ni tienen nada que ver con lo que nosotros hicimos en el pasado. Si viviéramos por lo que nosotros hicimos en el pasado, estuviéramos atormentados con vergüenza, con culpa, con dolor y con una conciencia totalmente dañada. Pero ahora Cristo nos ha dado un corazón nuevo. Él ha quitado el corazón de piedra y ha colocado el corazón de carne. Ha colocado un espíritu nuevo para que nosotros andemos y hagamos esa obra que es del Espíritu Santo, que es trabajar en nuestro corazón. Estamos en la campaña 40 días con propósito y seguimos con el día número 31 del cuarto propósito, que es fuimos formados para servir a Dios. De modo que hablamos de la palabra forma y elaboramos un acróstico F, formación espiritual o oportunidades. La palabra R, recursos que tenemos que Dios nos da. M, mi personalidad. Y A, antecedentes. Hoy vamos a tomar la última palabra de este acróstico, que es antecedentes. Y debemos tener en cuenta que Dios nos ha entregado a nosotros también, además de esta forma espiritual, tenemos un pasado. Y aún ese pasado a Dios también le sirve. Muchas veces pensamos que las cosas negativas, las pérdidas y los fracasos no pueden sumar y contar para hacer algo bueno y significativo para nuestra vida. Pero con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. Por eso, estos antecedentes sirven siempre algo en las manos de Dios. Tú has sido formado con antecedentes en tu vida y experiencias de lo que nosotros llamamos nuestro antes. Nuestro antes estaba sin el control de Dios. Como Pablo decía, ustedes andaban antes muertos en delitos y pecados, caminando en los deseos de vuestra carne, fruto de sus pasiones, viciados conforme a los deseos engañosos. Nosotros estábamos totalmente esclavos, llenos de miedo, llenos de temor, teníamos dolor y rabia por el amor, por la falta y la carencia de amor y por la soledad y el abandono. Entonces el alma erigió muros de rebeldía, las cuales querían aliviar el dolor insoportable del alma a través de escapes falsos y de ilusiones, de espejismos que el alma pensaba que tendría alivio, pero que solamente ahondaban más el gran hueco del vacío espiritual. Pero aún así como éramos nosotros, que teníamos estas experiencias tan negativas, estos antecedentes nos ayudan a formar nuestra parte de servicio a Dios. Y usted se pregunta, ¿cómo yo puedo aportar a Dios? ¿De qué manera sirve mi pasado? ¿De qué manera mi pasado tendrá utilidad para servir a Dios? Pero antes de contestar esta pregunta, quiero decirles de que hay varios antecedentes en tu vida. Los primeros son los familiares. Creo que la familia son los antecedentes primarios, los cuales forman la sumatoria de todo lo que eres. Y surge una pregunta, ¿qué aprendiste cuando estabas con tu familia? ¿O qué aprendes de tu familia? Tal vez recuerda tus episodios de niño, de adolescente. Y si aún eres soltero y vives con tus padres, ¿qué ha dejado todo eso? Sí, tienes un nuevo hogar, tienes un matrimonio con hijos, ¿cuál fue el contexto y qué fue lo que te dejó vivir con tu familia? Pero también hay unos segundos antecedentes que son los educativos. Es toda historia académica desde la primaria, cuando eras un chiquillo, y te alcanzas a acordar de todas esas experiencias que viviste en la primaria, en la secundaria y también en la educación superior cuando eras un universitario. Pero también se encuentran los antecedentes vocacionales, es decir, que todas aquellas cosas que Dios te ha llamado, incluyendo también tu vocación como tu profesión, y cuando tú desempeñabas esta profesión, oficio o arte o menester, ¿cómo te sentías cuando lo hacías bien y eras eficiente en aquello que realizabas? Pero también se encuentran los antecedentes espirituales. Y
Aquí puedo preguntarte, después de que conociste a Cristo, ¿cuál ha sido tu mejor momento con Dios? Y también cuál ha sido tu peor momento donde has querido alejarte, cubierto como el publicano, con el rostro sin querer darle la cara a Dios. Pero también se encuentran los antecedentes que son del ministerio, aquellos que servimos dentro de la obra de Dios y que tenemos conocimiento que Él nos llamó. Entonces surge una pregunta: ¿cuánto has servido? ¿Cuánto tú y yo hemos servido a Dios en el pasado? También alimenta esto la forma para servir a Dios, pero también se encuentran los antecedentes emocionales, es decir, aquellos producidos por los sentimientos de una manera negativa o positiva. Los traumas, clínicamente vistos, son el cauce neurológico que los pensamientos alteraban tu patrón de normalidad. Se ha comparado el cerebro como un cauce con un río que va en una sola ruta. El cerebro tiene dos hemisferios, el parasimpático y el simpático. En medio de ellos corre un río de transmisión neuronal, las cuales, cuando son impactados por momentos dolorosos y trágicos en tu vida, y no se supera, es lo que produce trauma. Y entonces uno de ese río toma un brazo extendido a otro lugar de la mente, la cual no es superado, no es sanado. Y entonces trae lo que se llama un recuerdo estrésico, la cual no puede superar. A esto se le llama trauma, pensamientos y experiencias no superadas ni sanadas. Por eso surge una pregunta: ¿qué has aprendido de los problemas? ¿Qué lesiones emocionales has tenido en tu vida? Y hablo lesiones con S, no lecciones. Pero también, ¿qué lecciones te han dejado aquellas lesiones? ¿Qué aguijones en tu vida sigues experimentando y te siguen doliendo? ¿Y por qué pruebas pasaste y sigues pasando? Por eso, hablemos de esta última categoría de antecedentes, los dolorosos, los que son los emocionales, contemplados en toda la parte de lo que son las emociones primarias y las secundarias. Quiero decirte que Dios todas las veces usa, la mayoría de veces, todo en tu ministerio, en tu oficio, tu propósito y misión, lo usa todo de atrás para llamarte. Quiero que recuerdes esto: Dios nunca desperdicia el dolor. A nivel personal, cuando he experimentado tanto dolor en mi corazón, luego me doy cuenta que todo ese dolor Dios lo está usando para su gloria. ¿De qué forma? Quiero decirte que el ministerio más grandioso surgirá de tu dolor más grande. Siempre los siervos que han sido más usados también han tenido procesos y experiencias de dolor terribles. Mi pregunta es: ¿quién puede ministrar a los padres de un niño con síndrome de Down, sino otra pareja que haya concebido un niño que tenga síndrome de Down? ¿Quién puede ayudar a salir de las aguas negras del alcoholismo, sino un hombre que escapó de la mazmorra fría, del mundo del alcoholismo y sus consecuencias? Él tendría toda la autoridad para darle la mano y decir: mira, yo salí de aquí. ¿Quién puede extenderle la mano a una prostituta, sino otra ex prostituta, la cual también pasó por este valle de dolor, de vergüenza, de confusión y de deshonra? A esta mujer que ahora actualmente está casada, tiene hijos y sirve a Dios o es profesional. Esta tendría toda la autoridad para decirle a la actual prostituta: Dios puede hacer de ti una mujer digna, como lo compró en la cruz de Calvario. Por eso, todas las personas que sufren de una manera terrible, aún traumática, tú puedes ser de un reflejo y un espejo para que ellos vean en ti valor, sacrificio, amor, vean procesos, vean sabiduría y sanidad. Tú y yo seremos el aliento para que ellos puedan levantarse y seguir adelante. El apóstol, más bien el rey David, en el Salmo 23 dice:
Él es mi pastor, nada me faltará. Y más adelante, en la mitad del Salmo, expresa el rey David, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. David fue un hombre que experimentó demasiado dolor, tragedia, caída, frustración, fracaso, como rey, como esposo, como gobernador, como pastor, como guerrero, experimentó a todos los niveles mucho fracaso y dolor. Pero él mismo expresó estas inmortales palabras: 7 veces cae el justo y no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Palabras como estas claman los justos y Jehová les libra de todos sus temores y angustias. Son la suma de experiencias que tuvo el rey David de cómo Dios pudo transformarlo a una nueva imagen. Por eso Dios intencionalmente, Él va a permitir que tú atravieses por experiencias dolorosas para equiparte, para que tú ministres a otros. Durante mucho tiempo yo me pregunté por qué pasé por esto tan trágico, por esta situación tan fastidiosa, tan incómoda, tan injusta, entre comillas, porque Dios tenía un plan para nosotros y lo sigue teniendo. Y podemos saber lo que dice la palabra, y cuando leemos lo que el apóstol Pablo le expresa a la iglesia que está en Corinto, primera carta, entendemos por qué razón Dios permite intencionalmente y en su voluntad permisiva, Él desea que hubiéramos pasado por todo esto para luego reproducirlo en otros. Dice así: Él nos consuela en todos nuestros problemas, de manera que podamos también consolar a otros. Dice la palabra: cuando, cuando otros están en problemas, debemos estar dispuestos a darles a ellos el mismo consuelo que Dios nos ha dado. La Biblia es todo un sinfín de situaciones y procesos y experiencias, las cuales Dios tomó instrumentos, los llamó, los salvó, los santificó, los equipó, los ungió y los mandó al ministerio o al llamado. Dios no hará nada con gente perfecta. Dios no hará nada con gente que se crea perfecta y que no tenga un pasado. Dios puede que tome personas que son íntegras y aunque tienen demasiada autoridad para hablar de su integridad, porque es el sello para hablar del amor de Dios, Dios también aprovecha tu historia, que es su historia, y ambas historias se conectan para formar una nueva historia a las personas que te siguen. Si tú tienes un pasado, la cual superaste, y no hay dolor, pero recuerdas este pasado, puedes expresar lo que el rey David decía: fueron como aguas que pasaron, solamente serán recuerdos. A la edad de los 9 años, eh, yo tuve una experiencia traumática a nivel de la salud. Sufrí una quemadura de 3er grado en mi espalda y en mis 2 brazos. Este brazo derecho tenía una orden médica de amputación porque había tenido una serie de repetidos injertos de piel, las cuales se podrían, se dañaban, se descomponían. Y cada vez el brazo rechazaba los injertos y iba perdiendo músculo y entonces ya estaba llegando casi al hueso. Los médicos decidieron que tenían que amputar el brazo para poder salvar, porque había una gangrena. Entonces, Dios en su misericordia usa un médico para que el brazo no sea amputado y deciden tomar piel de mi propio cuerpo. Las otras pieles que yo recibía o injertos eran de injertos de otras personas, pero el último injerto y la última opción que tomaron para mí, para ese niño de 9 años, fue tomar parte, digamos, de las fibras del muslo de mi pierna e injertarlas en mi brazo derecho. La sorpresa fue, gracias a Dios, de que
esta fue la única piel que fue asimilada y entonces pegó y empezó a recuperarse también el tejido y luego el músculo. Yo tomo, yo tomo esta experiencia personal por dos cosas importantes. La primera, porque Dios construirá tu vida de lo que pasó contigo mismo y nadie más que tú sabes cómo te ha dolido, cómo Dios te ha ayudado, te ha levantado, te ha sanado. Y eso se llama gracia. Una experiencia que tú sufriste, una experiencia personal, te catapulta para dar a otros el aliento que necesitan. Lo segundo que yo aprendí con este trauma de salud fue que en el sentido de que cuando tenía este brazo casi que perdido, yo entendí que el dolor era insoportable, el ardor, el dolor, las punzadas eran terribles en el hueso y en el músculo. Es un niño de 9 años. Pero cuando el injerto pegó, entonces empezó a recuperarse el tejido de todo el brazo. Eh, Años más tarde quedó la cicatriz. De hecho, tengo una profunda cicatriz en mi brazo derecho que está marcando y me recuerda cada momento y cada detalle de cómo fue. Fue un día viernes en la noche y todas las cosas que se sufrieron en ese proceso, digamos, de ser restaurado a través de esas quemaduras. Yo puedo recordar eso, pero no siento dolor. Alguien puede tomar mi brazo y puede tocarlo fuertemente y no siento dolor alguno porque ya está sano. Y ese es el segundo ejemplo que te di. Tú tienes un pasado, pero si has sanado no tienes por qué tener dolor. Solamente son sencillamente cicatrices que quedaron en tu alma o en tu cuerpo, pero ya no tienen dolor. Y estas cosas son evidencia para que tú puedas traer libertad y sanidad a otros. Por eso, si tú realmente deseas ser usado por Dios, debes entender una verdad muy poderosa, y es que las experiencias que más te han dejado resentido y lastimado en la vida, las que has ocultado y has olvidado, son las que Dios quiere que tú recuerdes, las que tú saques a la luz para que puedas ayudar a otros. Bienvenido al ministerio de los doloridos. Ellos son los que son prontos a ser llamados para el ministerio. De modo que Dios quiere tomar este dolor y que tú lo compartas, que tú admitas tu falta, que no cubras más, que dejes atrás los temores, porque quizás haciendo esto tú hagas tu ministerio mucho más efectivo. Las personas se animan más cuando le compartimos la manera en que la gracia de Dios nos ayudó en nuestra debilidad. Más que jactarnos de nuestras fortalezas y de lo bueno que somos, entre comillas, porque es por la misericordia de Dios, podemos infundir aliento a aquellas personas que no tienen ni el más mínimo deseo de intentarlo porque su moral y su ánimo está en el suelo. Se nos ha creado una cultura tan falsa de que los pastores somos inalcanzables a nivel espiritual y por eso muchos de los errores que se cometen en ministerios y hermanos en las iglesias tienen que ver porque ellos ocultan durante mucho tiempo aquellos fracasos y pecados y cuando uno se entera de lo que está pasando, le pregunta a su hijo espiritual o su oveja, ¿por qué lo callaste? Y la respuesta es la misma, pastor, me dio miedo porque usted es un hombre muy espiritual y muy íntegro. Y es por ese falso concepto de que uno no puede estar dando la imagen de ser un hombre súper espiritual. Uno es lo que es. Y aunque Cristo redimió su historia, nuestra historia, estamos conectados a ellos para darle aliento a otros y decirles, mire, yo pude. Soy un pecador, igual a ti, pero ahora soy redimido y tú también puedes ser redimido. Yo soy un pecador que fue restaurado, igual a ti, pero fui restaurado y tú lo puedes hacer. Mire, yo estuve por ese camino, luché con esas tentaciones, caí sobre esas tentaciones,
tuve estos fracasos, lloré estas lágrimas, transité con este tipo y cierto tipo de personas, cometí este tipo y gama de pecados que me llevaron cada día más a perder la vergüenza, el dolor, a perder mi identidad, mi pudor y hacer lo que es. Pero tú podrías decirle, yo también pasé por allí y te puedo traer la mano. Por eso, en lugar de jactarnos de lo que nosotros somos, podríamos decir lo que el apóstol dice, cada uno gloríese, si ha de gloriarse, gloríese en el Señor. Hemos recibido una conciencia redimida y el mejor indicador de su identidad es la fe. El apóstol Pablo en la segunda carta, en la carta de Romanos en el capítulo 2 habla de que nosotros, que el justo vivirá por la fe. Y que en el reino de Dios el evangelio se vive y la justicia se vive por la fe. Pablo entendió esta gran verdad y él fue sincero. Era un hombre que mantenía en una depresión constante por la lucha entre sus dos naturalezas, entre su naturaleza pecaminosa, sucia y vergonzosa, y la naturaleza espiritual que recibió cuando se encontró con Cristo camino a Damasco. Él admitió lo siguiente: Él nos mantendrá firmes hasta el fin para que seamos irreprochables hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: fiel es Dios quien los ha llamado para tener comunión con su Hijo Jesucristo. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor, que todos vivan en armonía y que no hayan divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar, en un mismo propósito. Si tú no quieres sentir dolor y con una conciencia totalmente alterada, mi consejo de parte de Dios es que te unas en Cristo y pienses como Cristo, sientas como Cristo. El apóstol Pablo no descarta los sentimentales y emocionalistas, los emotivos que son. Por eso él invita a unirnos y tener un sentir con Cristo. Y el sentir que debes tener con Cristo es sentir lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, es creer lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Si Pablo se hubiese ocultado de su duda, de sus experiencias trágicas y la depresión, y la hubiera dejado oculta como un secreto, millones de personas jamás, nunca se hubieran beneficiado de lo que dice la carta de Romanos en el capítulo 8, en el capítulo 6, que habla tanto de las batallas del alma. Por eso, los antecedentes tuyos, tu historia, si es compartida, puede ayudar a otros. Recuerde que la experiencia, y recuerda esto, la experiencia no es experiencia si no la compartes con otros. Es lo que haces con ella y con lo que te pasa en lo que puede ser de bendición a otros. Mi pregunta es, ¿qué harás con lo que te pasó? ¿Te vas a quedar lastimado, herido? ¿O vas a entender que es parte del propósito que Dios tenía para reconstruir tu identidad y para formar un ejército? Por eso Dios nos dio este cuarto propósito. Fuiste formado para servir a Dios. Y aún con tus antecedentes emocionales, seguirás siendo efectivo en tus dones espirituales, en tus habilidades. Serás organizado, cumplido y eficiente. Todo esto desenvuelve lo que es tu personalidad. Por eso entienda, Dios nunca pierde nada. Quiero que medites en algo. Dios no cree que tú seas un perdedor. Dios sigue creyendo que tú eres la niña de sus ojos, que estás en la hueca de su mano. Dios te considera su especial tesoro. Eres nación santa, eres real sacerdocio, eres linaje escogido por Dios, eres pueblo adquirido por la sangre de Cristo para anunciar. Me gusta como el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 9, eres esto, esto y esto, para. Y el para involucra tu propósito. Desde hoy hagamos un ejercicio. Dele gloria a Dios por tu pasado. Pablo dice, demos siempre gracias a Dios porque esta es la voluntad en Cristo Jesús.
En lugar de lamentarte y lastimarte y flagelarte emocionalmente por lo que pasó, dígale gracias Dios por todas las experiencias duras que me permitiste pasar. Tal vez tú fuiste el ofensor y lastimaste demasiadas personas, o tú fuiste la víctima. Pero tú puedes decirle gracias Señor, aún por haberme permitido pasar por esto, porque si no hubiera lastimado, tampoco hubiera llegado el camino del perdón. Y si no hubiera sido herido y ofendido, tampoco hubiera llegado al mismo camino que es el perdón. Por eso Dios te dejó pasar por allí, para que cuentes tu historia. Y recuerda, tu historia es la historia de Dios. Ambas se conectan para formar una nueva historia. Padre, gracias por la vida de todos los amigos que están escuchando este programa de Cristo Micina. Gracias porque fuimos formados para servirte y aún tú aprovechas todo lo que pasó, todo aquello que quedó, Señor amado, supuestamente olvidando. Tú lo tomas para recibir tú mismo la gloria. Gracias, aún Señor, gracias por los errores, los fracasos, las pérdidas, la herida, por todo lo que pasó atrás. Señor, todo esto es la excusa y la razón para seguir adelante y servir. Gracias por ir a la cruz y porque tu gracia, porque tu amor es mucho más grande que la suma de nuestros pasados, los pecados pasados, presentes y futuros. Gracias Jesús por redimir nuestro pasado, por hacer significativo nuestro presente y por bendecir tanto nuestro futuro. Mira, Padre, que te lo pido en el nombre de Jesús y también te agradezco. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan un día lleno del amor de Dios. Hasta luego.